Su madre estaba completamente confundida. Entiendo que hoy en día la gente diga que el amor no tiene que ser solo entre hombre y mujer, pero cuando se trata de mi hija, de mi única hija, de verdad no puedo aceptarlo. Esas palabras fueron muy duras. Bien apretó los dientes mientras las lágrimas comenzaban a formarse. Has pasado demasiado tiempo con Prim. Desde el principio te dije que no trabajaras con ella, añadió su madre. ¿Qué tiene que ver Prim con esto?, preguntó Min, desconcertada. Claro que tiene que ver, ella te metió esas ideas en la cabeza. Min, piénsalo bien, intervino su padre. Tu mamá y yo no estaremos aquí para siempre. Si terminas con una mujer y no tienes hijos, ¿quién va a cuidarte cuando seas mayor? Esto no tiene nada que ver. No quiero tener un hijo solo para que me cuide, replicó Min. Pero una mujer con otra mujer, eso no es posible, hija, dijo su padre. ¿Cómo te vas a casar con una mujer? Cuando mis amigos vayan a la boda, ¿qué cara voy a poner? Brian se sintió triste, quiso levantarse e irse en ese instante, pero decidió guardar silencio. Min, con lágrimas corriendo por sus mejillas, habló por ella. ¿Por qué? Antes todos querían a Brian, pero en cuanto supieron que somos novias, todo cambió. Claro que cambió. Antes no sabía que ustedes eran pareja, respondió su padre con dureza. Brian mantuvo la mirada baja por un momento, hasta que finalmente habló con voz tranquila y firme. Amar a otra mujer cambia. ¿Quién soy ante sus ojos, papá y mamá? Sigo siendo la misma Brian, la que mamá decía que era trabajadora, la que papá decía que tenía un buen carácter y que le caía bien. No entiendo cómo, solo porque amo a mí, su imagen de mí cambia de esta manera. Sus padres guardaron silencio. Perdón por no ser quien ustedes pensaban que era, continuó Brian. Si solo fuera la junior de Pimin a la que querían, probablemente todo estaría bien. Pero en el momento en que ahora soy su novia, me convierto en algo terrible ante sus ojos. De verdad lo siento, pero mi disculpa no va a cambiar el hecho de que amo a mí. Brian se puso de pie y juntó las manos en un guay. La comida estuvo muy rica, gracias, mamá. Tomó su bolso y caminó hacia la salida. Min la siguió y la tomó de la muñeca. Brian miró una última vez a sus padres y luego volvió la vista hacia Min. Min, no quiero ser la razón de que tú... No digas nada más, no hicimos nada malo, le interrumpió Min. Después Min se giró hacia sus padres, juntó las manos en señal de respeto. Vendré a visitarlos otro día. Tomó la mano de Brian con firmeza y juntas salieron de la casa, seguras la una de la otra. La puerta de la sala de juntas se abrió de repente, haciendo que Gorgia se sobresaltara. No la había cerrado con llave. Jamás imaginó que alguien iría a la oficina un domingo por la tarde. Qué ingenua. La única persona que vendría a trabajar en un día festivo era obviamente la dueña de la empresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó la chica alta, sorprendida, al ver al estilista guardando ropa en una caja. Vine por mis cosas para la conferencia de prensa. Ya me quitaron el yeso, así que aproveché para pasar, respondió Gorgia con su tono tranquilo de siempre, incluso sorprendida de lo serena que se sentía. ¿Y tu brazo ya está mejor?, preguntó Prim, con genuina preocupación. A veces todavía lo siento un poco rígido. Sigo yendo a terapia física. Sonrió con amabilidad mientras seguía acomodando la ropa. Prim apretó los labios y se acercó. No hemos hablado desde ese entonces. Está bien, Gorgia levantó la mirada y sostuvo sus ojos. Ahora entiendo todo. Ya no tienes que sentirte culpable ni disculparte por nada. Para mí ese asunto está completamente cerrado. Prince quedó sorprendida por lo directa que fue. Casi había olvidado que Gorgia siempre había sido así, pequeña pero firme y decidida. ¿Y tú y Shasha, cómo van las cosas? Muy bien, Gorgia sonrió al pensar en ella. Es un amor muy bonito. Creo que la razón por la que no estoy enojada contigo es porque lo entiendo. Antes de entender lo que uno siente, seguramente cometemos muchos errores. Probablemente lastimamos a otros más veces de las que quisiéramos. Pero así es. Cada relación, cada herida nos hace crecer. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.